Recording in progress. Entonces, en esta ocasión nosotros justamente vamos a retomar y recordar el tema de la conducción defensiva, algo que ya lo habíamos visto también en parte en el módulo anterior. Obviamente hay que hacer un pequeño recuento de lo que significa y representa la conducción a la defensiva. Prácticamente algunos tips, consejos, recomendaciones que deben precisamente ser tomadas en cuenta y puestas en práctica. Recordemos que el manejo a la defensiva o conducción a la defensiva prácticamente consiste en una serie de procedimientos y técnicas justamente que el conductor o conductora debe seguir para hacerlo en forma segura, cuyo propósito inicialmente es evitar las colisiones, atropellos, vuelcos y toda clase de accidentes viales. Recordemos que existen dos clases de manejo, ¿no? Lamentablemente, el manejo ofensivo, en el cual el conductor precisamente cae en algunas conductas relacionadas con el exhibicionismo, con la temeridad, con la negligencia, con la cólera y por no qué decirlo, las distracciones, así como la ligereza, la vanidad, la susceptibilidad y por supuesto la agresividad. Y del otro lado tenemos en cambio lo que es el manejo defensivo, que en su defecto, como les digo, busca precisamente basarse en conceptos generales como la conservación del vehículo, su mantenimiento, brindarle prácticamente una mayor economía en el mismo, planificar su recorrido con anticipación, tener en consideración qué importante es el tema de los neumáticos con las presiones correctas que guardan también relación con la fricción, con el rodamiento y por supuesto también algunos factores como las maniobras en el cambio de marchas o velocidades y por supuesto no debemos dejar a un lado la maniobrabilidad o manipulación del sistema de frenos, a decirlo, y que por supuesto debe conservar en todo momento una visibilidad de lo que tiene en su entorno, teniendo en consideración de la misma manera que hay que cuidar y conservar ciertas reglas de conducción a la defensiva, que ya lo vamos a ver a posterior, que puede ser aquello relacionado con los vehículos que tenemos por delante, aquellos vehículos que vienen por la parte de atrás, no exceder en el peso del vehículo, porque nuestro vehículo no es de carga, y por supuesto con aquellos conductores que circulan a sí mismo en el sentido contrario. Y cuidarse, por supuesto, claro está, de algunos factores que van a influir en el desempeño, por ejemplo, estamos hablando de la fatiga, del sueño, del estrés, de la probable aparición de deficiencias visuales y auditivas, de la ingesta de bebidas alcohólicas, de los efectos del alcohol, etcétera, ¿no? Entre los principales temas a traer en consideración acá. Entonces, si estamos hablando prácticamente de lo que es el manejo ofensivo, tenemos nosotros que justamente relacionar como aquellas conductas que van a afectar a la capacidad de conducir. ¿Sí? Aquellas conductas que afectan negativamente la conducción, precisamente vienen provocados por lo que hablamos en la sesión anterior, ¿no? El estado mental y emocional que debe ser controlado por el conductor, ¿sí? Por cuanto estos modifican su estilo de manejo seguro, haciendo o convirtiéndolo a que esté expuesto a sufrir un accidente. ¿Sí? Entre ellos, como les decía, el exhibicionismo, que no está alejado de nuestro entorno, porque existen conductores exhibicionistas que tratan de demostrar, entre comillas, sus grandes dotes en la conducción de un vehículo, a través de los cuales quieren llamar la atención de otras personas. Conducen con una sola mano, manejan por velocidades superiores a lo permitido, hacen ruido con el pito, con su estéreo, ¿no? Entonces, yo sé que es vida de cada persona, que es algo que no podemos controlarlo, que de hecho no podemos criticarlo tampoco, pero si podemos evitarlo, es mucho mejor.
¿sí? Otro de los aspectos considerados como conductas que afectan a la capacidad de conducir puede ser la temeridad. Recordemos que una persona temeraria, una palabra que ustedes sí habrán escuchado, comportamiento, justamente se traduce en ser audaz, atrevido, arriesgado y en conjunto imprudente. En este sentido es importante observar este tipo de conductas y no con esto estamos señalando, pero se ha observado que es con mayor recurrencia conductores jóvenes, pero no siempre esto es una correlación o es una regla, porque sin importar la edad, esta actitud de temeridad justamente se acentúa por efecto de la ingesta del alcohol, ¿sí? Recordemos nosotros que para evitar precisamente conducir con temeridad, tener como una máxima que vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, ¿sí? Otro de los aspectos que afectan a la capacidad de conducir puede ser la negligencia, que esto ya lo habíamos tomado en cuenta en alguna sesión anterior. Justamente se presenta en aquellos conductores que son descuidados y perezosos, que por ejemplo no revisan previamente sus vehículos, que tampoco se concentran en la conducción y por lo general se guían con demasiado descuido, olvidándose de lo fundamental en este caso, aparte que no revisaron el estado de sus vehículos y tampoco se preocuparon de su estado de salud, se olvidaron también de las normas y de los reglamentos establecidos, porque las acciones o las omisiones pueden ser precisamente sancionadas, ¿no? Otro de los aspectos que afecta a una buena conducción, que logra que sea una conducción o manejo ofensivo, es precisamente la cólera. Una persona, y no se diga un conductor colérico, es agresivo y peligroso para sí y para los demás. Su prisa en este caso y enojo van a provocar que este por naturaleza evite el acatar las disposiciones de la ley y los reglamentos, que va a faltar el respeto a la vida y a los derechos ajenos. La cólera va a tener muchos orígenes, ni no importa de dónde provenga, siempre va a ser una causa de problemas sumamente graves. Otro serían las distracciones, que siempre hemos hecho énfasis en este tema, que hay que evitarlo, porque muchas de las veces estamos tan pegados, y eso es una cotidianidad, hay que reconocer que todos probablemente no nos alejamos, no nos separamos de un celular. En el vehículo modificamos las estaciones o con varias herramientas que existen precisamente para manipular música en el vehículo, contacto vinculado con un dispositivo electrónico. Justamente esto y pensamientos que están lejos de la conducción, personales, obviamente, como les decía, y que había que controlarlos porque no podemos ni eliminar ni minimizarlos, justamente nos puede alejar de nuestra concentración por fracciones de segundo. Y esas fracciones de segundo son suficientes para provocar un accidente. Para mantener siempre la atención en el camino, es importante que usted tenga tanto una buena visión de la parte trasera de su vehículo a través de los espejos retrovisores, tanto el interior como los laterales, y por supuesto a los costados. Cuando su vehículo esté en movimiento, debe también mantener los ojos en movimiento, porque es muy importante que usted mire hacia adelante a la carretera para abarcar lo más que se pueda. Es decir, recordemos algo que habíamos manifestado anteriormente, no solamente mirar al vehículo que va delante suyo, sino mucho más allá. Y justamente distracciones más comunes que sí o sí tenemos que evitarlas, justamente escuchar la radio o maniobrar el estéreo, fumar o buscar el encendedor, conversar y mirar directamente a su interlocutor, conversar, contemplar el paisaje, pensar en algo que está distinto sumamente a la conducción, textear y usar el celular,
a través de todas las aplicaciones que tenemos, comer o beber indebidamente, y por supuesto, para las mujercitas, ¿no? Con esto no estamos diciendo que no pueden maquillarse, pero en la cabina del vehículo les va a distraer. Porque hay algunas señoritas o señoras que tienen una habilidad inmensa para hacerlo, pero es recomendable que se detengan en un lugar y todo mismo, ¿no? Hombres y mujeres que quieren conversar, que quieren comunicarse, que quieren alimentarse, que quieren fumar, encontrar la estación de su gusto, inclusive contemplar el paisaje, tomar fotografías. Totalmente ya sabemos cómo y dónde, ¿no? En un lugar seguro, donde usted pueda encontrar el lugar adecuado para estacionarse, con la cantidad de luz suficiente, señalizado, etcétera, ¿no? Otro de los factores o conductas que prácticamente le hacen al conductor o le catalogan como ofensivo es precisamente la ligereza. Es decir, de manera ligera, no distingue justamente las variantes que se producen en la carretera de un momento a otro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros circulamos todos los días por una misma ruta y generalmente tenemos una excesiva confianza, primero en nosotros, segundo en el estado del vehículo, pero probablemente cambiaron algunas circunstancias, ¿no? Hubo un altercado, un siniestro, algún derramamiento de alguna sustancia extraña, algún obstáculo, trabajos de navía, no sabemos, ¿no? Y justamente es importante dejar a un lado la conducción automática y tratar de adaptarnos al medio, aunque ese camino, esa ruta, ese recorrido, sea de total y absoluto dominio y conocimiento. Otro de los factores que pueden afectarnos como conductores, precisamente es la vanidad, ¿no? Recordemos que, y traigo a colación esto porque no es lo mismo, es una gran diferencia. Nosotros teníamos que ir precisamente observando y calificando la manera de conducir de los demás, pero con la finalidad, pues, de anticiparnos y prever sus movimientos y sus maniobras. La vanidad, en cambio, va más allá, porque probablemente algún conductor mire con desprecio a los demás conductores y minimice su forma de conducir y mire todos sus defectos y falencias que tiene, ¿no? Es decir, no admitimos que somos diferentes, no admitimos que tenemos diferencias de conocimientos y que hay que estar primero alerta, más no tratando de descalificar la forma de conducir de otros conductores, ¿no? Y probablemente esto podría irritarnos o irritar al otro conductor o al otro usuario de la vía, y ya sabemos que esto es lo que sucede, ¿no? Puede haber alguna experiencia negativa. Otro de los pequeños defectos que podríamos traer a colación también es precisamente la susceptibilidad, la sensibilidad. Un conductor susceptible es irritable, reacciona muy prematuramente y justamente se molesta por cualquier causa y esto lo pone agresivo. Hay que guardar muchísimo cuidado. Y justamente la agresividad es un estado mental, enteramente es mental, que es muy peligroso, uno de los más peligrosos. Por eso lo traemos a colación, porque un conductor agresivo es aquel que va a rebasar por la derecha, que va a hacer sonar su pito ante la menor provocación, que va a hacer señales obscenas, que va a gritar, que va a insultar a los demás, entre otras, entre otras. Es preferible que si detectamos este tipo de conductores, los dejemos pasar. Preferible, ¿no? Hay que tratar de evitar estas consecuencias y experiencias un poco desagradables. Hay que evitarlo porque inclusive no puede ser el mismo accidente el que se nos presenta, sino otro tipo de circunstancias que podrían generar un mal momento. Entonces, para conducir nosotros, por el contrario, a la defensiva, que es lo que nos interesa en esta ocasión, es en base a que diariamente ocurren innumerables accidentes de tránsito que van a ocasionar grandes perjuicios
personales como materiales, ¿no? Y en ese sentido, justamente hay que hablar de los índices, de las estadísticas, que cada vez aumentan los accidentes, siendo un producto de fallas humanas, ¿no? Así que hay que tener en consideración este pequeño detalle, ¿no? Teniendo en consideración. Y hay que tener en consideración, como les digo, que el conducir defensivamente no es un criterio alejado de la realidad. Y es muy positivo porque nos ayuda inclusive a economizar tiempo, dinero, a proteger la vida suya y de los demás. Y a pesar de las acciones de terceros o de las condiciones del entorno, nosotros precisamente aportar con seguridad para los demás usuarios. ¿Qué significa, en otras palabras, esto del manejo a la defensiva o el conductor defensivo? Justamente es cuando usted tiene y toma la conciencia absoluta de que si justamente guarda el mayor de los cuidados con los demás conductores y otros usuarios de las vías, prácticamente usted en un inicio va a protegerse a sí mismo y a los demás. Como está acá, ¿no? Siempre anticiparse a las situaciones de riesgo y en parte, como les dije anteriormente también, es ceder un poco, ¿sí? Dejar que aquellas personas que han tenido tal vez un mal día, que tal vez tienen una forma incorrecta de conducir, pues se vayan por su ladito, ¿no? Continúen su paso, continúen su vida y nosotros concentrados en lo que es una conducción segura, ¿sí? En ese caso, decir que una conducción a la defensiva comprende, entre otros, lo que son los conceptos de economía, para usted, para su bolsillo, para el mantenimiento del vehículo y la seguridad, los cuales justamente están muy relacionados. Hay que tener en consideración que usted no debe bajo ningún concepto estar exento del conocimiento de su vehículo, a saber los cuidados mínimos y básicos que requiere el mismo y por supuesto, cómo nosotros conservamos nuestro vehículo o le damos el mantenimiento requerido. Basados precisamente en lo que les decía, ¿no? En el manual del propietario del vehículo, nosotros precisamente vamos acatando estas recomendaciones, hacemos las verificaciones indicadas en los tiempos y en los lapsos de circulación requeridos para tener un control precisamente y evitar que algún sistema sea deteriorado o de forma prematura, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una revisión que realizar, que hay procedimientos de mantenimiento indicados para el propietario y que por supuesto hay que tener esto con la frecuencia que se requiere, tener muchísimo cuidado y esto va a representar un menor costo a la larga. Va a tener con esta práctica, un máximo desempeño de su vehículo, como les dije, ¿no? Hablando de eso en forma particular. Recuerde que también usted debe guardar un plan de recorrido muy adecuado, preveyéndolo con anticipación, porque tenemos precisamente que ver cómo está funcionando el mismo. Y como les decía, ¿no? Nosotros tenemos que guardar siempre un factor de fricción en el rodamiento de nuestro vehículo y esto va relacionado con los neumáticos. Es decir, a mayor capacidad de factor de rozamiento, mejor posibilidad de detención, mejor control del vehículo. Se evitan precisamente algunos derrapes o algunas emergencias en la conducción y por supuesto también un menor daño en el desgaste de los mismos. Es fundamental el tema de circular con las presiones correctas en los neumáticos, considerando inclusive la temperatura, el desgaste, y recordemos también que hay otros sistemas que están relacionados con la suspensión,
o una dirección que esté de pronto desalineada, va a aumentar una fricción, pero irregular. Entonces va a haber un mayor desgaste. Recordemos esta situación también. Y, por supuesto, el consumo del combustible, obviamente, el consumo o el desgaste también de la misma manera del sistema de frenos, como usted también realice el cambio de marchas o de velocidades, justamente llevar a su vehículo en las velocidades más apropiadas de acuerdo al lugar donde está circulando y no confiarse de pronto en los sistemas de seguridad que tienen, dadas las tecnologías de ciertas marcas, de ciertos modelos de vehículo, que ninguno de estos sistemas auxiliares justamente van a reemplazar lo que es la pericia, la habilidad y el conocimiento de usted como conductor. ¿Sí? Tenemos que precisamente hacer un uso moderado de los frenos, porque hay que tener en consideración que en algunos sistemas se van a bloquear las ruedas, ¿no? Justamente hay que tener en consideración esto y hay que saber maniobrar el freno, ¿no? ¿Qué significa? Usted tiene que guardar muchísimo cuidado, no frenar bruscamente. Justamente si nota que ha arrastrado la rueda por una distancia, alivie la presión sobre el pedal de freno, no tiene que retirar totalmente el pedal. Ya veremos con mayor profundidad esto en cuanto a las maniobras que se pueden realizar. Y justamente tiene que eh, reducir justamente las marchas a las que presenten mayor resistencia, ¿no? Tiene que guardar muchísimo cuidado con esto, justamente en el sentido de que esto le va a brindar a usted más tranquilidad, mejor control ante la situación un poco adversa que se pudiera presentar en este sentido, ¿no? Algo más que tener en consideración respecto de aquello es justamente el tema que guarda relación con los vehículos que van delante suyo, ¿no? Y justamente teniendo en consideración con los vehículos que van delante suyo, y siempre, ¿no? Hay que estar alerta, mantener una distancia prudente, hay que anticiparse a los acontecimientos, observando mucho más allá del conductor que va adelante, como les decía, 2, 3 vehículos más allá, previniendo situaciones que pueden hacerlo a usted detener repentinamente o al de adelante y evitar precisamente un frenado imprevisto. Recordemos la distancia de seguimiento en las ciudades, la distancia de seguimiento en las carreteras y justamente cuando usted tiene, en todo caso nos encontramos, vehículos que vienen por la parte de atrás, que se aproximan, justamente es que usted se posicione correctamente todos los dispositivos de seguridad pasiva, ¿no? El cinturón, el apoyacabezas, los espejos retrovisores, que le mantengan precisamente al tanto de lo que usted pueda realizar y ser previsibles, ¿no? Siempre demostrar sus intenciones utilizando los indicadores de giro, disminuir la velocidad, no detenerse de golpe, suavemente, manteniendo una distancia con el vehículo adelante, para que el vehículo que viene atrás o el conductor del vehículo que viene atrás sepa que tiene que adaptarse a este ritmo, ¿no? Y por supuesto, debe reducir precisamente la velocidad para que justamente haya alguna maniobra de adelantamiento y demuestre con ello también algo que hemos hablado en algún momento, ¿no? Algo relacionado con la cortesía, colaborando justamente para que el otro conductor llegue a su destino sin ningún tipo de obstaculización. Y cuando usted, por ejemplo, se detenga, se ve obligado en detener su vehículo, por supuesto, tenga también las posibilidades de hacerlo con total seguridad, ¿no? Hay que tener siempre en consideración esta cuestión. Usted siempre cuando se vea
que está siendo adelantado por otro conductor de un vehículo tiene que conservar su derecha, ¿sí? Y por supuesto, llevar una velocidad prudente, constante, digámoslo así. No acelerar. Hay algunos conductores que perciben que son adelantados o van a ser adelantados y pues, por el contrario, aceleran. Ese es un conductor temerario, ¿no? Es un conductor ofensivo. Y nosotros estamos muy lejos de poder convertirnos en algún momento en un conductor ofensivo. ¿Qué cuidados debe tener con el conductor que circula en el sentido contrario? ¿No? Justamente nosotros tenemos que estar conscientes de lo que son las señales que están en la carretera. Tenemos que siempre transitar por la derecha, dejando el espacio necesario para que éste utilice su carril de circulación, ¿no? Así que justamente hay que darle el espacio también, de esta manera disminuir también la velocidad para permitir que este vehículo se incorpore a su carril original. Se hizo una maniobra de adelantamiento y hay que tener mucho cuidado con las incorporaciones al tránsito de otros vehículos, ¿no? Hay que guardar muchísimo, muchísimo cuidado con esto. ¿Y por qué nos basamos en esto? Porque hay principios que como conductores tenemos que cumplir para evitar accidentes, ¿no? Y nosotros tenemos que siempre darnos cuenta de las posibilidades o situaciones o escenarios de riesgo. Tenemos que aprender la defensa con algunos de los consejos que les hemos brindado, otros que ustedes por iniciativa ya pueden darse cuenta de qué se tratan y por supuesto ser oportunos en sus reacciones, ¿no? Esto nos habla precisamente del conductor y como conductores o conductoras de un vehículo son los principales responsables de su propia seguridad, la seguridad de su vehículo y la velocidad de terceros. Y que no les pase lo que está en la gráfica, ¿no? Justamente siendo usted el único que puede evitar realmente las condiciones de peligro e inseguridad. Por eso es fundamental que usted, y hacemos énfasis en esto en todo momento, que usted se encuentre en perfectas condiciones físicas, de salud y también psicológicas mientras esté conduciendo su vehículo. ¿Para qué? Para que esto justamente le haga desempeñar esta función tal cual como lo hace en su trabajo, tal cual lo hace en alguna responsabilidad que ha adquirido y tal cual lo hace en todas sus acciones precisamente de la mejor manera posible, con seguridad, con responsabilidad, con compromiso. Por lo tanto, es muy importante que nosotros identifiquemos que hay ciertas situaciones y factores que van a influir lamentablemente en afectar el desempeño como conductores. Por lo tanto, creo que es pertinente y necesario nuevamente recordarlas. Por ejemplo, cuando usted sienta que se encuentra con fatiga, ¿sí? Recordemos que existe también lo que se conoce como resistencia física, pero esta varía de acuerdo a cada persona. No lleve a su rendimiento al máximo, al límite. Cuando usted justamente percibe aquello, siente que la respuesta motriz suya disminuye. La capacidad de respuesta ante eventuales emergencias también. Cuando usted comience, por el contrario, a sentir cansancio, ¿qué es lo mejor? Una interrupción en su recorrido, una interrupción en su viaje. En un lugar seguro, obviamente, para que se pueda relajar y pueda descansar. Otro de los aspectos que hay que justamente disminuir su incidencia es el sueño, porque el sueño precisamente, si usted va solo, va a lograr que se dé la muerte solitaria. Se queda dormido en el volante, se impacta contra algún objeto o es un efecto pierde la pista. Así que el estado de sueño, que también como en el caso de la fatiga, varía según la resistencia de la persona, es un mecanismo de autoprotección de usted, pero en el caso de la conducción, no debe llevar al límite tampoco, porque su organismo va a necesitar un descanso
después de estar cierto tiempo despierto o después de un periodo largo o muy prolongado de atención concentrada, como les digo, ¿no? En sus actividades laborales cotidianas, diarias, de algún tipo, y llegó un momento determinado a su límite y es posible que no dure despierto de manera natural, por lo tanto comienza a disminuir la rapidez de la respuesta. Es decir, su capacidad como tal, que es lo que debemos propender para ejercer seguridad en los demás y en usted mismo, se va a ver perjudicada. ¿Cómo? Porque va a tener que realizar más esfuerzo para estar despierto. Y en un determinado momento pierde el control, su cuerpo queda sin respuesta y en estos casos extremos va a adormecerse sin percibir una señal que el cerebro le da en el momento que siente que está al límite de esta actividad de alerta. Usted se adormece al volante y pasa lo que les acabo de decir. Garantícese a usted mismo un reposo adecuado antes o durante el viaje. Planifique adecuadamente el mismo, porque esto le va a distribuir los periodos de reposo y los de manejo. Y hasta para el más pequeño de los viajes, ¿no? Por el antecedente que les acabo de decir. Usted tuvo una larga jornada laboral previo a, lo más recomendable es que procure las horas de sueño suficientes para que no tenga sorpresas. El estrés, ¿no? Un amigo tan ingrato, una compañía tan desagradable, no solamente para los conductores, sino para todo tipo de personas. Es prácticamente una reacción del organismo ante cualquier acción que justamente puede representar peligro o tensión. Si usted está conduciendo con condiciones o situaciones de peligro, si usted está conduciendo presionado por factores personales o profesionales, exigencias de llegar a determinada hora, determinado momento, justamente puede estar permanentemente en un estado de estrés. ¿Por qué? Ya vino un antecedente, la fatiga, el sueño irregular, está nervioso, ¿no? Por disposiciones superiores, está impaciente, que no sabe qué le van a decir, qué le van a manifestar, qué le van a observar. Probablemente se va a poner agresivo y no justamente con quien genera esa preocupación. Por lo general pagan los más inocentes, dicen, ¿no? Terceras personas. Y también va a haber aparición de ciertas dolencias. No todos los organismos responden de una manera y similar. Entonces, por el contrario, si usted cuida su organismo y lleva una vida personal más organizada, es más fácil que usted combata el estrés, ¿no? En esos detalles no quisiéramos entrar. Sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, cómo debemos cuidarnos y, por supuesto, es muy importante esta disciplina fuera de. Procure dividir su tiempo para que las horas precisamente de distracción puedan compensar aquellas tensiones que produce el manejo en la carretera. Claro, como ustedes sí vimos el síndrome del burnout o del conductor quemado, ¿no? Sí lo vimos. Puede presentarse también algunas deficiencias visuales y auditivas. Recordemos que ante la cantidad de estímulos, de señales, nuestro cuerpo, nuestras capacidades sensoriales son mermadas. No se diga más aún si por situaciones distintas usted percibe que su capacidad visual ha disminuido. eh, Justamente percibe ello cuando ciertos señales o molestias se presentan, usted acude a un médico especializado en la materia, hace un chequeo, un examen, justamente debe seguir las orientaciones médicas, los cuidados que le permiten. ¿Por qué razón? Porque la perfecta visión, a 100% ojalá no posible, cuando usted está al volante, es precisamente uno de los requisitos fundamentales de seguridad. Y la audición también otra, ¿no? Que se va a ver perjudicada como consecuencia de los ruidos constantes dentro y fuera del vehículo, justamente disminuyendo la capacidad suya para comunicarse con el ambiente que tiene a su alrededor. No descuide el estado de salud, no descuide un examen visual y auditivo por lo menos una vez al año, ¿no? Y siga justamente las recomendaciones de su médico de cabecera. Algo que justamente a nosotros nos han hecho énfasis
recurrentemente es que nunca maneje después de haber ingerido bebidas alcohólicas, porque dependiendo de la cantidad ingerida, el alcohol inicialmente va a causar un estímulo en el cerebro asociada con una sensación de alegría, de confianza, de fuerza, entre comillas, ¿no? Ese estado de embriaguez, dependiendo también de los niveles de alcohol, justamente provoca lo que queremos evitar, el exceso de velocidad, maniobras peligrosas, donde, entre comillas, demuestran o exhiben la pericia o una confianza excesiva en sí mismo, en las mismas capacidades del vehículo, no se adapta a las condiciones de la carretera o del camino por el cual va circulando, y a medida que usted ingiere mayores cantidades de alcohol, es decir, está mayor concentración por cantidad, en proporción con la sangre, el cerebro precisamente comienza a perder la capacidad de respuesta y coordinación de los movimientos. Por lo tanto, usted, sin darse cuenta, aparentemente está bien, no tiene la capacidad de raciocinio, disminuye la capacidad de reacción al volante. Y por supuesto, en los estados más avanzados de embriaguez, el conductor prácticamente ya no percibe lo que sucede a su alrededor, pierde la noción de las distancias, pierde la dirección por la que va, se desubica prácticamente, como también el control de sus movimientos en este momento. Nunca maneje después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Regla general. ¿Por qué? Porque inclusive usted se despierta al día siguiente con resaca, chuchaqui, etcétera. Justamente, aparentemente está bien, ¿no? Pero es un proceso metabólico. Tiene que salir su cantidad de alcohol de concentrado en su cuerpo. Y esto se demora por lo menos unas 24 horas. Por lo menos, ¿no? Así que no hay que, no hay que decir, no, yo amanezco fresco, yo estoy joven, a mí no me hace ningún efecto el alcohol, puedo seguir, etcétera, ¿no? Obviamente estamos hablando de que bebió, pero no condujo un vehículo, ¿no? Ahí están las cosas en orden. ¿Por qué? Porque precisamente los efectos del alcohol son causantes de varias muertes de los accidentes de tránsito. Por lo menos de uno de los conductores o de un peatón, o genera incapacidades, que ya vimos esto. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que precisamente no se propenda a la ingesta del alcohol. ¿Por qué? Es una droga el alcohol, ¿sí? Depresora del organismo, justamente la capacidad de elegir la situación, el entorno, las condiciones prácticamente son mermadas, afecta las inhibiciones, por ello se dice que le desinhiben a las personas, le vuelven extrovertidas, cometen cosas que habitualmente no lo hacen, ¿no? Y después viene ¿cómo es este? El chuchaqui psicológico, le dicen en en el lenguaje popular, ¿sí? Y las personas que han estado de embriaguez, que han estado en estado de embriaguez, piensan y hacen cosas que habitualmente no lo hacen. Así que nosotros tenemos que esperar esta circunstancia que sea debidamente atenuada, ¿no? Y, y hay que tener mucho cuidado con esto, no hacerlo como una lamentable práctica. Y por supuesto, para la conducción a la defensiva siempre habrá claves, cuidados que usted como conductor debe guardarlos, sí o sí. Y es en el sentido de que precisamente, en términos generales, el manejo defensivo es una estrategia que justamente tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su impacto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Usted tiene que estar atento a los errores de los otros conductores para poder anticiparse y tomar decisiones que eviten algún accidente. En eso se basa precisamente la observación, la anticipación y la separación. Justamente nosotros, recordemos, ¿no? ¿Qué es el manejo defensivo nuevamente? Es una estrategia. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos? Nosotros tenemos o podemos permanecer en el tránsito varias horas, ¿no? Puede ser muy poco la permanencia también.
Podemos estar por temas extraños, varados en las carreteras. Estos van a darnos y causar aburrimiento. No estaba en nuestro plan de viaje, ¿sí? Y justamente este letargo justamente nos podría generar en cierto momento algún tipo de, de impactos negativos para que justamente hayan algunos puntos que tener en cuenta y en consideración, ¿no? Hay algunos, ¿no? Hay algunos, pero sí quisiera mencionar los principales. En este caso es muy importante. Para ello hay que estar atento en lo que le pueda afectar. Y primero, tener el conocimiento. Trate de poner atención a todas las acciones que hacen los otros conductores, sobre todo a los errores, ¿no? Y nunca asuma bajo ninguna circunstancia, yo sé que ustedes son muy cuidadosos, que los conocimientos de la conducción están frescos, están ávidos por salir a la carretera, a demostrar sus habilidades, sus capacidades, pero siempre desconfíen en los demás. Nosotros probablemente no van a conducir como ustedes, así que presten mucha atención con eso. Y hablando de conocimiento, obviamente el conocimiento, ustedes como personas siempre, siempre tienen precisamente que guardar respecto de seguir autoeducándose, seguir acudiendo a fuentes de información, seguir teniendo conocimiento de las nuevas técnicas, nuevos sistemas, nuevas tecnologías, de cómo está nuestro cuerpo y normativa legal. Y hablando de la normativa legal, creo que sí les dije, pero sí sería bueno también. Hoy salió en un noticiero, y espero que lo hayan puesto también en la noche, de que sí va a modificar algunas cuestiones en lo que son infracciones de tránsito, que iban a resolverse de manera administrativa, con el pago de una multa, reducción de puntos tal vez, pero que usted no tenía que acudir por aquellas infracciones o contravenciones leves, acudir ante un juzgado, ¿no? Ante la presencia de un juez para que este dictamine lo que tiene que hacer. Solamente iban a ser objeto de aquello los accidentes o las consecuencias con daños personales. Así que a mí en lo personal me parece muy bien, ¿no? Bueno, volviendo al tema, hay algunos puntos que hay que guardar muchísimo cuidado en el manejo de la defensiva. Ser precavidos, porque para los conductores existen muchos tipos de distracciones y no sabemos cuál puede provocar un frenado inesperado o un cambio de carril brusco, ¿no? Por eso siempre usted debe mantener lo que les hemos manifestado, una distancia de seguridad que por lo menos le permita tener el tiempo de la observación, es decir, la percepción del estímulo, la reacción y por supuesto la detención. Sea predecible. Esto ayuda y conforma y complementa lo que les dije anteriormente, no más. Si usted es predecible, si usted anuncia justamente sus maniobras, le va a ayudar a que el otro conductor también guarde o se ponga a buen recaudo, esté a salvo, y usted también. Por lo tanto, es muy importante que usted siempre anuncie sus maniobras utilizando las luces adicionales, intermitentes, inclusive manuales, ¿sí? Así también usted puede ayudar a que otros conductores sepan cuál es su movimiento y todos van a estar a salvo, todos van a estar seguros. Tome decisiones. Recuerden que cuando estamos al volante, nosotros que tenemos que tomar decisiones en fracciones de segundo, en poquísimo tiempo. Y justamente esto viene como consecuencia de estar atento. ¿Y cómo está usted atento? Porque el otro conductor fue predecible. ¿Sí? Sí vamos concatenando los temas, ¿no? Justamente mantener una distancia de seguridad es muy importante porque va a tener el margen de tiempo con el que va a poder usted reaccionar de acuerdo con los movimientos del otro conductor y evitar un choque. Por lo tanto, es muy importante aquí. Imaginémonos, ¿no? Un conductor que está bajo efectos del alcohol. ¿Está atento a estos imprevistos? No. Pues, ¿va a tomar decisiones en poco tiempo? No. Está en otra dimensión, podríamos decirlo, ¿no? No percibe oportunamente los destinos.
Tenga mucho cuidado con lo que son los puntos ciegos. Creo que sí les mencioné esto también. Recordemos que todos los vehículos tienen, desde los más grandes o pesados hasta los más pequeños o más ligeros. Es decir, si usted se coloca detrás de un camión o de un autobús, tenga cuidado, tenga mucho cuidado de no ubicarse en el punto ciego de este. ¿No? Siempre permita que se le vea a través de los retrovisores, siempre, porque a través de la carrocería no le va a ver este vehículo grande, ¿no? Y asimismo, para aquellos que manejan moto, bicicleta, va a pasar algo muy similar cuando estén circulando detrás nuestro. Así que hay que tener mucho cuidado con el punto ciego. Revise su vehículo, ¿sí? Tenga bien, basado en lo que les dije anteriormente, que este esté en buenas condiciones, así como usted. Así que esto le hará más propenso a no cometer errores, a no sufrir algún percance por algún daño mecánico. Siempre cuide, por ejemplo, lo que es el sistema de frenos, es muy importante. Haga una revisión periódica de lo que les dijimos, niveles de los fluidos, de la presión de los neumáticos, luces, sistema eléctrico, limpia parabrisas, entre los principales. ¿Sí? Justamente los objetivos del manejo defensivo son, entre otros, ¿no? La prevención, aplicar aquellas técnicas y conocimientos que les fueron dadas en las prácticas para prevenir los accidentes viales, por supuesto, las infracciones de tránsito, y modificar también de parte nuestra el cambio de conductas y actitudes que generalmente hay detrás del volante para manejar de una manera segura, totalmente responsable y cumpliendo al pie de la letra la normativa legal. Usted cuando maneja a la defensiva va a reducir los niveles de siniestralidad por accidentes viales y va a proteger la vida de los demás, ¿no? Ese es el objetivo prácticamente de lo que es la seguridad vial, ¿no? El manejo a la defensiva prácticamente logra esto, ¿no? Y para finalizar, por supuesto, nosotros tenemos que dar algunas pequeñas recomendaciones a modo de instrucciones que son o se comprometen justamente en mejorar la práctica de la conducción defensiva. Claro que a esto hay que llegar. Claro que no es difícil. Claro que son algunas acciones que en un inicio nos pueden costar, pero cuando se van repitiendo, se nos hace tan habituales en determinado momento, y ustedes saben, ¿no? Que lo que difícilmente se aprende, difícilmente se olvida. Primero, observe todo lo que ocurre a su alrededor. Usted debe tener una mirada panorámica, no basta con ver lo que tiene delante suyo, debe saber lo que sucede a su alrededor, mirar constantemente, no perder constantemente los retrovisores, me refería, no perder la vista de lo que ocurre delante, controlar también lo que son los ángulos muertos, etcétera, ¿no? Eso es muy importante para un conductor en todo momento. Debe saber también anticiparse. Si usted conduce más despacio, tiene una mejor visión, va a tener más tiempo para maniobrar o reaccionar a tiempo ante posibles imprevistos. Desconfíe. No dé por hecho de que el resto de conductores son responsables, o peatones también, ¿no? Pueda que no se dé el paso, el peatón en una glorieta o redondel. Pueda que no respete el disco de pare. Pueda que no respete la luz en rojo y se pase, ¿no? Guardemos muchísimo cuidado. Mantengamos una separación suficiente con los vehículos para que haya precisamente el tiempo de la toma de decisión y no haya choques, impactos por detrás, sobre todo el alcance que se conoce. Conozca siempre su vehículo, todos los sistemas del cual dispone, para usted poder sacar el máximo provecho posible. Practique incesantemente y permanentemente todas las técnicas de conducción que le van a hacer reaccionar ante imprevistos, ¿no? El aquaplaning, charcos, derrapes, conducción con fallo de frenos, que vimos en la sesión anterior,
bajo ninguna circunstancia, y si lo hace, deje su vehículo en casa o ponga en manos de otra persona. No, Eh, usted no puede ponerse detrás del volante si consume bebidas alcohólicas o está, tampoco se automedique porque también hay fármacos que pueden ser considerados drogas que tienen efectos secundarios. No, respete por sobre todas las cosas las normas y las señales de circulación, evite distracciones, ninguna, no hay excepciones en este caso. Mantenga siempre las dos manos al volante, en la posición que se les ha indicado, porque ante ello van a poder accionar de mejor manera, justamente en el caso de virajes o sobre virajes. Es muy importante usted como conductor a la defensiva, cumpliendo con estas como mínimo y otras recomendaciones que podrían ustedes mismos por iniciativa propia considerarlas, van a minimizar el riesgo de participar en un accidente. ¿Por qué? Porque va a tener la habilidad de anticiparse y va a poder reaccionar oportunamente a una situación inesperada. ¿Sí? Conduzca a una velocidad permitida, utilice cinturón de seguridad, conduzca siempre de manera amable, esté atento al camino, haga un plan de viaje, conduzca en buenas condiciones de salud, no haga maniobras peligrosas, ¿sí? Y por supuesto, recuerde, usted y su vehículo prácticamente en el momento de la conducción son un solo elemento, así que ambos tienen que gozar de una buena salud, ¿no? Nosotros en la salud física y emocional y nuestro vehículo en un estado mecánico adecuado. Recuerde que conducir a la defensiva es una actividad que implica por lo menos, dos comportamientos básicos. Primero, usted debe anticipar las acciones de otros conductores y segundo, tiene que aplicar una técnica correcta de manejo según las condiciones que se le presenten. Nada mejor que reconocer el peligro, preocuparse de usted mismo, conocer los sistemas de seguridad, anticiparse precisamente, como les decía, aquello en la revisión de su vehículo. Y usted que tenga el respectivo descanso previo a la conducción.